Vamos a continuar con nuestra serie, Cronología de la Ira. ¿Cómo vamos hasta el día de hoy? ¿Cómo vamos? Si soy honesto con usted, esta semana nos fue que yo dije, yo creo que ya este domingo terminó la serie porque ya no me está gustando. Pero también hemos sido probados. Yo, si me pregunta con cuánta batería llegué el día viernes de toda mi semana, llegué con el 15% ya. Pero sabe, todo esto contribuye a formarnos y algo que hemos visto a través de los años es de que conforme hablamos una serie de temas, Dios prueba a la iglesia sobre esa enseñanza. Y más de algunos de ustedes se ha acercado conmigo y dice, ¿por qué se te ocurre, pastor, hablar de la ira justamente ahora? Y yo lo dije al principio, es algo en lo cual Dios va a probarnos. Y mire, estamos siendo enseñados. Y hoy hay un tema muy especial también hablando sobre el perfil de Moisés en esos episodios que estamos viendo en su vida. Y el título del mensaje hoy, ¿cómo se llama? Decepcionado de Dios. ¿Nos podemos sentir decepcionados de Dios? ¿Una iglesia puede sentirse decepcionada de su pastor? ¡Ay, dígalo! Fuerte. ¿Un pastor se puede sentir decepcionado de las ovejas? Sí, ¿cómo no? Sí. ¿Por qué nada más de allá para acá y de aquí para allá no? Claro que sí. ¿Nos podemos sentir decepcionados de Dios? Eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Moisés, en un episodio de su vida, Números 11, él desató un momento de ira por su decepción contra Dios. Y vamos a ver esto. La cronología la estamos viendo después de creer que él había sido escogido para guiar a los israelitas. Él con sus propias manos asesinó a aquel egipcio, fracasó en esta primer parte de su vida, usó su propia fortaleza para asesinar a este hombre. Y después vimos otro episodio importante donde él triunfa en el poder de Dios al destruir el becerro de oro y convocar a la santidad al pueblo de Israel. Moisés era el líder designado por Dios para la liberación del pueblo de Israel. Sin embargo, este llamado, este ministerio, conforme iba avanzando este proceso, se convirtió en una carga que no solo él no deseaba, sino una carga que lo llevó en algún punto de su vida a sentirse frustrado y decepcionado contra Dios. Si notamos, vamos a Números 11, verso 10 al 15, donde encontramos esta parte de su historia. En esta descripción aparece revelada la frustración de Moisés contra lo que Dios estaba permitiendo, lo que Dios estaba dejando que fuera. Vamos a leer el verso 10, dice, y Moisés oyó llorar al pueblo. Moisés, repito, oyó llorar al pueblo por sus familias, dice, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira del Señor se encendió en gran manera. ¿Y qué dice la siguiente parte? Y a Moisés no le agradó. Otra interpretación, que lo vamos a leer más adelante en otra versión, es, y Moisés se enojó en gran manera. Es lo que significa. Entonces Moisés dijo al Señor, y vea los reproches esos son los reproches de una persona enojada. Entonces Moisés ahora le dice al Señor, encara al Señor y le dice, ¿por qué has tratado tan mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia ante tus ojos para que hayas puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Acaso concebí yo a todo este pueblo? ¿Fui yo quien lo dio a luz
para que me dijeras, llévalo en tu seno, como la nodriza lleva al niño de pecho a la tierra que yo juré a sus padres? Y ve otro reproche de Moisés: ¿de dónde he de conseguir carne para dar a todo este pueblo? Porque claman a mí diciendo, danos carne para que comamos. Y vea Moisés lo que dice: yo solo no puedo llevar a todo este pueblo, porque es mucha carga para mí. Y si así, ¿a quién se está dirigiendo? A Dios. Y si así me vas a tratar, te ruego que me mates si he hallado gracia ante tus ojos y no me permitas ver mi desventura. La palabra clave en este texto se encuentra en el versículo 10, donde se dice que a Moisés, esta versión dice a Moisés, no le agradó. El resultado fue una intensa ira, un intenso enojo reflejado ante algo que Moisés consideraba desagradable por parte de Dios. En la versión traducción viviente, el versículo 10 se lee así: entonces Moisés escuchó, esta versión dice, los lloriqueos de las familias a la entrada de sus carpas, y el Señor se enfureció, y dice, y Moisés también estaba muy molesto, se indignó. En el episodio anterior de la justa ira de Moisés, que fue incitada contra la idolatría del pueblo de Israel en el Sinaí, vimos cómo Moisés arremetió precisamente contra un pecado que el pueblo estaba cometiendo. Y en aquel episodio la ira de Moisés se desató contra la idolatría y la rebelión del pueblo de Israel. Pero ahora, en esta parte de su historia, su ira estaba siendo dirigida contra el mismo Dios. Él se estaba sintiendo decepcionado por lo que Dios estaba permitiendo, por la carga que había puesto en él. Es por eso que él le dice: Señor, si tú me vas a tratar de esta manera, te ruego que me quites la vida. Por favor, quítame la vida, yo no estoy dispuesto a seguir así. Ahí es donde vemos a un Moisés donde ya no pudo embonar sus planes con los de Dios, donde de alguna manera sintió esa decepción. Ahora, todos aquí sabemos lo que es sentirte decepcionado. Todos hemos experimentado la decepción. ¿Qué es la decepción? Es una emoción dolorosa que se manifiesta cuando se incumplen mis expectativas. Se cumple una expectativa que yo he contraído. Y es importante tomar conciencia de qué es lo que realmente decepciona. A veces no es la persona, escuche, no es la persona o no es el acontecimiento en sí mismo lo que decepciona. Lo que impulsa esa emoción dolorosa de decepción son las expectativas previas que tenemos en relación a una persona o a una situación. Eso es lo que decepciona. Por eso la decepción es un sentimiento que como cristianos hemos experimentado. Porque lo hemos vivido de muchas maneras y hemos vivido esa decepción contra Dios de muchas formas. Por ejemplo, cuando decimos: ¿por qué Dios no responde mis oraciones? ¿Por qué, si realmente Dios dice que me ama, por qué no me ha sanado? ¿Por qué Dios permitió que me enfermara? Y empezamos con los cuestionamientos. ¿Por qué Dios no me ayudó a prosperar en mi negocio? ¿Por qué Dios no impidió que un familiar, un ser querido, por qué no impidió un accidente que lo mató? ¿Por qué permitió que falleciera de esa forma? Y hay muchas maneras en que expresamos ese sentimiento de desagrado ante lo que Dios no impidió. Pero la decepción, vuelvo a repetir, de acuerdo a la descripción que le di, realmente no es Dios quien nos decepciona. No es una persona, no es una iglesia, no es un pastor. Decepciona
las expectativas que nosotros construimos en relación a Dios y a los demás, porque no se ven cubiertas. Otro hombre en la Biblia que experimentó grandes sentimientos de decepción fue Jeremías. Jeremías fue uno de los grandes profetas y fue un hombre que escribió muchas quejas sobre Dios en su libro. Él mismo es el autor de aquel libro llamado Lamentaciones. Eso nos habla mucho de cómo él se sentía anímicamente en muchos aspectos. Por ejemplo, leemos en Jeremías 20, versos 7 al 9. Vea lo que él escribió, dice: oh Señor, ¿lo está leyendo en la pantalla? ¿Cómo inicia? Vea: oh Señor, me engañaste. O sea, está acusando de alguna manera a Dios que lo había engañado. El sentimiento de Jeremías contra Dios fue: tú me has engañado, Señor. Tú me has mentido. Y luego dice: y yo me dejé engañar. Eres más fuerte que yo y me dominaste. Ahora soy objeto de burla todos los días. Todos se ríen de mí. Cuando hablo, me brotan las palabras. Grito, violencia y destrucción. Así que estos mensajes del Señor, dice, me han convertido en objeto de burla. Sin embargo, si digo que nunca mencionaré al Señor o que nunca más hablaré en su nombre, su palabra arde en mi corazón como fuego. Es como fuego en mis huesos. Estoy agotado tratando de contenerla. No puedo hacerlo. Así dice la versión Traducción Viviente. Esas palabras, si usted las pone en boca de un cristiano, usted diría: es un hombre insensato, incrédulo. Está hablando como un pagano más. Pero son palabras que surgieron del corazón y la boca del propio profeta Jeremías. Esas son las palabras de un hombre que amaba a Dios, pero profundamente perturbado y decepcionado en muchos sentidos. Y al igual que tú y yo, él estaba enfrentando las circunstancias tal y como lo hacemos cada uno de nosotros. Enfrentamos esta vida, enfrentamos situaciones con temor, con dudas, con ansiedad, desesperación, y alternamos nuestros sentimientos de fe con sentimientos de temor. Y Jeremías expresa algo que muchos no nos atreveríamos a confesar. Pero él está diciendo que él experimentó, sintió e interpretó que Dios lo estaba engañando, que Dios estaba burlando de él. Esto que estamos leyendo aquí en este pasaje es un amargo clamor, porque Jeremías está acusando a Dios de haberle mentido. Y la pregunta aquí es: ¿y Dios miente? No, sabemos, la Biblia dice que Él no puede mentir, Él no es mentiroso. Pero Jeremías generó expectativas, construyó una expectativa sobre Dios irreal, que terminó decepcionándolo cuando las cosas no fueron como él esperaba. Él predicaba y la gente se burlaba de él. Él hacía lo bueno y recibía el mal de las personas. Y para Jeremías, a Dios no le importaba lo que estaba sucediendo con el profeta. Se sintió engañado de alguna manera. Y aquí Jeremías está acusando directamente a Dios de haberlo engañado. Jeremías sentía que Dios estaba aprovechando de él. Recuerde que Jeremías fue llamado por Dios siendo muy joven, desde antes del vientre, cuando estaba en el vientre de su madre, Dios lo había llamado. Pasó el tiempo y todo lo que el profeta hacía no resultaba de la manera como él esperaba. Como usted sabe su historia ministerial, ninguno se le convirtió a pesar de tantos años que él estuvo proclamando y predicando el evangelio y exhortando al pueblo al arrepentimiento. Ninguno lo siguió. Fue un hombre que experimentó la crueldad de la soledad, del rechazo, de la burla. Pero en todo ese proceso Jeremías recordaba la promesa de Dios en cuanto al pasado. Él recordaba cómo Dios lo había llamado. Él recordaba de la manera en cómo Dios lo había impulsado y le había dicho: yo estaré contigo. Y en los tiempos difíciles Jeremías se preguntaba: Señor, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con tu promesa? ¿Por qué estás permitiendo esto contra mí? ¿Por qué me siento abandonado? ¿Por qué siento que no te importa lo que estoy haciendo? Ahí está el profeta hablando y diciendo palabras que a lo mejor tú y yo no nos atreveríamos a decir, pero él las está diciendo cosas como: dijiste, Señor, que estarías conmigo para bendecirme, pero parece todo lo contrario.
Soy la burla, el escarnio de los hombres. Y aquí este hombre está expresando sentimientos de decepción contra Dios. Él escribió sus propias conjeturas de algo que nunca Dios planeó. Y por eso se sintió decepcionado. Y es por eso que él acusa a Dios de haberlo engañado. Sabemos que Dios no puede engañar, Él no puede mentir. Pero el profeta, debido a que sus expectativas fueron incumplidas, se sintió como muchos de nosotros nos hemos sentido alguna ocasión. Creemos que Dios no ha cumplido lo que ha prometido. Creemos que a Dios no le importamos como pensábamos. Decimos, bueno, se supone que al venir a la iglesia me iría muy bien. Se supone que al yo hacerme cristiano mis problemas terminarían. ¿Se da cuenta cómo construimos expectativas irreales? Y no es Dios el que nos decepciona. Nos decepcionan las expectativas que hemos generado sobre Dios y sobre los demás o sobre la iglesia. Eso es lo que decepciona, eso es lo que causa ese dolor. Y ahí está Moisés diciendo, Señor, tú me diste una promesa, pero al parecer conmigo no va a funcionar. ¿Qué está pasando? Decía el profeta, yo estoy sirviendo, te estoy entregando mi vida. ¿Y qué recibo de las personas? La gente se burla de mí. La gente me está ridiculizando, me están destruyendo con sus mentiras. Y es así que Jeremías argumenta y declara, Señor, tú me has engañado, tú me has mentido, porque nada de lo que yo pensé que debía suceder está sucediendo. Proclamo tu palabra y solo me está creando más problemas. El profeta, Señor, tú me has engañado, tú me has mentido, me has decepcionado. Y las circunstancias que Dios ha determinado muchas veces nos derrumban. El profeta Jeremías se estaba sintiendo colapsado, vencido por lo que Dios estaba permitiendo, porque las cosas no se le estaban facilitando de la manera como él esperaba. Y mire, y cuando viene la decepción, fácilmente vamos a ser derribados. Pero el problema no es Dios. El problema son nuestras expectativas. Ahora, ¿qué son las expectatives? Mire, todos construimos expectativas buenas o malas. Una expectativa es un conjunto de creencias, de ideas, suposiciones que nos imponemos relacionadas con nuestros deseos, con nuestras experiencias pasadas, con nuestros valores o nuestros ideales. Por ejemplo, muchos de ustedes llegaron a esta congregación teniendo expectativas, buenas o malas. Y esas expectativas se formaron precisamente en base a un contexto religioso en el pasado, en base a criterios, a experiencias, a sus propios valores y sus propios ideales. Y no estoy hablando de ideales y valores bíblicos, sino ideales que nosotros mismos acogemos y que nos moldean a través del tiempo. Y llegamos y generamos expectativas de lo que nosotros queremos que sea la iglesia para que no nos decepcione. Y llegamos y algunas veces sucede que la iglesia no cumple con nuestras expectativas. Pero el problema no es la iglesia, el problema no es la predicación, el problema no es Dios, el problema no es el pastor, ¿verdad? El problema es lo que nosotros mismos hemos construido, ese conjunto de ideas, de suposiciones, de lo que nosotros queremos que sea la iglesia para calificarla como buena o mala.
El problema está en nosotros. Y las expectativas están formadas mediante suposiciones acerca de lo que creemos que tendría que ser. No nos vayamos tan lejos. Cuando usted se casó, ¿cuántas expectativas no tenía? En cuanto el hombre de la esposa del hombre, ¿y a poco no terminó decepcionada esa misma semana? Es que no era lo que yo pensaba que serías. Y no es la persona la que decepcionó, fueron las expectativas que nosotros formamos, que idealizamos de lo que sería el matrimonio. Y las expectativas pueden ser altas o bajas, razonables o irrazonables, buenas o malas. Por ejemplo, muchos dicen o decían, siendo jóvenes, muy jóvenes, a los 30 años yo ya debo estar casado. Y no solo eso, tendré mi casa propia, un auto nuevo, una camioneta para mi esposa, un perro labrador. Ya habré desarrollado mi carrera universitaria, tendré un doctorado. ¿Y llegan los 30? Y no tienen nada de eso, ni para el camión tienen. O sea, y se crearon muchas expectativas falsas. Fíjense, creamos expectativas falsas sobre lo que los demás nos dijeron. Es que si a los 30 no te casas, ya te quedaste. Y nos frustramos, y ¿saben? Y eso termina por afectar nuestra vida. Algunos, dejen de mirar a la esposa. Es por eso que la gestión adecuada de las expectativas nos ayudan a enfrentar el fracaso, la frustración, la victimización o la desilusión. Las expectativas que se basan en suposiciones humanas van a causar muchos problemas. Por ejemplo, cuando un hombre y una mujer se casan, volvamos a este ejemplo, ambos llegan al altar, ambos llevan expectativas al matrimonio. Y ni uno ni el otro saben. Si la supieran, mejor dirían, no, sabes que mejor aquí le paramos, porque no, yo no soy eso que tú piensas que soy. Y llegan con esas expectativas, las llevan al matrimonio, y el hombre con el tiempo, pasan los días, y bueno, en el noviazgo se dio cuenta que su mujer era una persona cariñosa, amable y paciente. En el noviazgo. Y se formó expectativas de cómo ella sería como esposa, cómo ella sería como cocinera, como madre. Y luego el hombre genera expectativas de su esposa sobre su madre. Es que, ay, mi mamá era una gran cocinera y mi mamá preparaba unos frijolitos charros bien ricos con manteca. Y ahí está el hombre idealizando a su esposa, esperando que ella posea las mismas cualidades o habilidades culinarias que tenía su mamá. Y resulta que el pobre hombre queda decepcionado, porque para empezar ni una Maruchan sabe preparar la pobre mujer. Y se le acabó el amor. Y ya se quiere separar. El hombre ya va con su colchón a casa de la mamá. ¿Sabes qué? Pues no funcionó. Y no era lo que yo esperaba. Y lo mismo la mujer llega al matrimonio y genera expectativas sobre su marido y lo ve en el noviazgo trabajador, esforzado, generoso, se levanta para retirarle la silla, le cierra la puerta del carro. Dice, no, este hombre es un caballero. Y llega al matrimonio esperando que eso no cambie. Y al ver que era un joven trabajador, ella llega al matrimonio esperando que no tendrán problemas financieros, que siempre habrá una estabilidad económica. Entonces llega el matrimonio, pasa el tiempo, el varón pierde el trabajo o cambia de carrera y comienzan los problemas a la falta de dinero y estabilidad económica. Y ella termina resentida porque sus expectativas de una vida estable económicamente o financieramente no se cumplieron. Y ahora tenemos a una pareja, un matrimonio, que están lidiando con sentimientos heridos, con resentimientos causados por lo que esperaban que ocurriera.
y terminan decepcionados. Ambos siguen sintiéndose engañados. Ese es el sentimiento que surge. Ambos, como Jeremías, se sienten que les mintieron, que no se mostraron como era la verdad y terminan, a muchos de ellos, divorciados. Las expectativas erróneas van a crear muchos problemas en cualquier relación. Muchos problemas. El pueblo de Israel desarrolló expectativas erróneas sobre el cuidado de Dios al salir de Egipto. Antes de lo que leímos sobre Moisés, vamos nuevamente a Números 11, verso 1 al 6, para leer el contexto de la decepción de Moisés. El versículo 1 al 6 dice: poco después el pueblo comenzó a quejarse de las privaciones que enfrentaba, es decir, de las limitaciones a las que estaban siendo puestos en el desierto. Y el Señor oyó todo lo que decían. Entonces el enojo del Señor, dice esta versión, el enojo del Señor se encendió contra ellos. Esta es la Biblia de las Américas. El enojo del Señor se enciende contra ellos y envía un fuego que ardió entre ellos. ¿Y qué causó? Ahí vino un juicio. Y destruyó a algunos a las afueras del campamento. Fueron consumidos por este fuego. Así que el pueblo recurre a Moisés. Dice, el pueblo pidió ayuda, gritos a Moisés. Habla de una acción desesperada. Y cuando él oró al Señor, el fuego se apagó. Después ese lugar fue conocido como Tabera, que significa el lugar que arde, porque el fuego del Señor ardió entre ellos. Verso 4, entonces la gente extranjera que viajaba con los israelitas comenzó a tener fuertes antojos por las cosas buenas de Egipto. Y el pueblo de Israel también comenzó a quejarse. O sea, ¿se da cuenta? Los extranjeros, dice otra versión, la gentuza extranjera, comenzaron a quejarse debido a que sus expectativas sobre la alimentación o la provisión de Dios en cuanto a la alimentación no era nada comparable con lo que ellos comían en Egipto. Y el pueblo de Israel comenzó a desarrollar expectativas muy elevadas también. ¿A causa de qué? De lo que los extranjeros les decían. Y el pueblo de Israel, cuando antes no se quejaba por el maná, ahora comienzan a quejarse. Y comienzan a decir, oh, dice, si tuviéramos un poco de carne. Exclamaban. ¿Y qué dice esta versión? Verso 5. Y vea lo que razonaban. Oh, cómo nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto. Y teníamos todos los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos que queríamos. O sea, habla de un manjar. Y el verso 6 que dice, pero ahora lo único que vemos es este maná. Eso habla de una acción despectiva. Es todo lo que tenemos. Hasta hemos perdido el apetito. Esto habla de algo que ya era indeseable. Ya era algo que ellos desechaban. Vea cómo el pueblo de Israel se dejó influenciar por las falsas expectativas de esa gentuza extranjera. Y repercutió en sus acciones. Y ellos mismos consideraron, de la manera como Jeremías lo expresó, que Dios los había engañado al sacarlos de Egipto. Que Dios les había mentido. Porque al pueblo se le prometió una tierra donde fluía leche y miel, un lugar de bendición, de prosperidad. Pero repito esto, no fue Dios quien decepcionó. Fueron las expectativas de las personas sobre lo que ellos esperaban o querían fuera de Egipto. A Moisés le afectaron, yo quiero que usted note lo que sucedió aquí. A Moisés le afectó fuertemente las falsas expectativas del pueblo de Israel, quienes se dejaron llevar por el hambre y comenzaron a lloriquear diciendo, oh, ¿quién fuera para que nos volviera a dar de comer carne? En Egipto ya están remontándose al pasado. En Egipto comíamos pescado zarandeado, ¿verdad? Camarones al ajo, a la diabla, disfrutábamos de las frutas, de las verduras frescas. Y ahí están las quejas del pueblo de Israel. Ahora estamos aquí en el desierto comiendo solo cereal.
Mire, el pueblo generó falsas expectativas de lo que sería vivir fuera de Egipto que no se cumplieron. Y debido a la decepción que estaban experimentando contra Dios, comenzaron a llorar. ¿Quién no ha llorado aquí por decepción? Y el pueblo comenzó a llorar, porque no eran lo que esperaban. Ellos esperaban una vida más fructífera, más próspera en esos sentidos terrenales. Y Moisés, aquí viene un fallo de nuestro gran hombre de Dios, como el tuyo y el mío. Y Moisés los escuchó quejarse y llorando. Y Moisés escuchó al pueblo llorar. Y escuchó cómo expresaban su decepción y cómo se quejaban. Entonces el Señor se enojó mucho contra la incredulidad del pueblo de Israel. Pero en este episodio, Moisés también mostró su descontento ante lo que Dios estaba haciendo contra el pueblo. Dice el versículo, voy a leerlo en la traducción viviente, los mismos versos del 10 al 15. Esta versión se lee así, dice: entonces Moisés escuchó los lloriqueos de las familias a la entrada de sus carpas y el Señor se enfureció. Y Moisés, esta versión dice, y Moisés también estaba muy molesto. Y le dijo al Señor: ¿por qué me tratas a mí, tu servidor, con tanta dureza? Ten misericordia de mí. ¿Qué hice para merecer la carga de todo este pueblo? ¿Acaso yo los engendré? ¿Los traje yo al mundo? ¿Por qué me dijiste que los llevara en mis brazos como una madre a un bebé de pecho? ¿Cómo puedo llevarlos a la tierra que juraste dar a sus antepasados? ¿De dónde se supone que voy a conseguir carne para toda esta gente? No dejan de quejarse conmigo diciendo: danos de comer carne. Eso me suena al niño berrinchudo. Dame de comer, dame de comer, dame de comer. Y así estaba el pueblo de Israel haciendo un berrinche: danos de comer carne. Y dice Moisés: solo no puedo soportar a todo este pueblo, la carga es demasiado pesada. Y el verso 15 en esta versión se lee así: si esta es la manera en cómo piensas tratarme, sería mejor que me mataras. Hazme ese favor y ahórrame esta miseria. ¿Sabe? Ante la decepción, esto es lo que sale de nuestra boca, o por lo menos lo que entra a nuestro corazón. Decimos: si esta es la manera en cómo me vas a tratar, mejor me sería no haber sido cristiano. Si esta es la manera en cómo tú piensas tratarme, mejor me regreso al mundo. Mejor sigo en las andadas en las que andaba, vivo como vivía antes y me evito esos problemas. Eso es lo que salió de la boca de Moisés. Hazme el favor, hazme ese favor y ¿sabes qué? Ahórrame esta miseria y en este momento quítame la vida. Al escuchar este nuevo reproche del pueblo, dice la Biblia que Dios se enojó contra ellos. Y Moisés se decepcionó contra Dios, porque él no supo manejar esa presión, no supo encauzar adecuadamente esos sentimientos hacia la voluntad de Dios. Moisés se envolvió en ese dolor y en esa situación contra el pueblo de Israel. Y ahora Moisés, también lo vemos aquí protestando a un grado de miseria, al grado que prefería morirse que seguir lidiando con sentimientos de decepción. Mire, una vez que uno queda decepcionado, es muy fácil perder el sentido de vivir. Es muy fácil perder el propósito para el que Dios nos ha llamado. De repente aquí Moisés está hablando como un hombre insensato. Sus expectativas no fueron cumplidas. Pero vuelvo al punto, reitero, no fue Dios quien decepcionó, sino las expectativas que tanto el pueblo y Moisés habían generado hasta ese punto. Dice Proverbios 13:12, la esperanza postergada aflige al corazón, pero un sueño cumplido es un árbol de vida. Es bueno, iglesia, es bueno tener expectativas, son buenas, pero si estas expectativas
no se cumplen en el periodo de tiempo que esperábamos, es ahí donde nos desanimamos. Es ahí donde nos decepcionamos, donde experimentamos un tormento en el corazón y donde somos llenos de un fuerte sentimiento de decepción. Puede ser contra la esposa, contra el esposo, contra los hijos, en el trabajo, contra la iglesia, contra el pastor, contra todo, contra Dios mismo puede haber ese sentimiento de decepción. Y todos, absolutamente todos, hemos experimentado la decepción. ¿Quién no ha sufrido aquí en cuanto a una amistad desleal? ¿Quién aquí no ha sufrido debido a una calumnia dicha en tu contra? ¿Quién no sufre en un matrimonio que está truncado? De un hijo que se rebela, de un embarazo no deseado, de un compañero desleal, de alguien cercano que se gana tu confianza para después traicionarte. O algunas veces de circunstancias que Dios permite, indeseables, pero que Dios las permite y las usa para poder transformar tu corazón. Todos en algún momento hemos experimentado esa decepción. En la Biblia vemos innumerables ejemplos de hombres y mujeres que tenían grandes expectativas. Sara y Abraham esperaron un bebé por 25 años. Jacob esperó y soñó con Raquel durante 14 años antes de casarse con ella. Y recuerde la historia de Jacob con Labán. Tuvo que trabajar 7 años más para poder tener a Raquel, 14 años. Y terminó decepcionado también porque no le cumplió el suegro lo que habían acordado. José estuvo en la cárcel por 2 años. 2 años. Esperando que el copero lo recordara y lo sacara de la cárcel a través de su testimonio. Tenemos a Ana también, ella oraba y lloraba deseando un bebé durante muchos años. La mujer que sangró por 12 años tenía la expectativa de ser sanada. El propio apóstol Pablo, él oraba una y otra vez para que el Señor quitara ese aguijón de su propia carne. Ahí están las expectativas sobre lo que esperamos de Dios día a día. Y dentro de nuestras expectativas no esperamos que suceda nada malo. No esperamos que Dios ponga un aguijón en nuestra carne. No esperamos que Dios ponga un amigo traicionero. No esperamos la deslealtad de quienes hemos confiado. No esperamos que nadie abuse de nosotros o que nos menosprecie. En nuestras expectativas no hay ninguna de esas cosas. ¿Por qué? Porque son expectativas irreales que nosotros mismos construimos. Y todos somos llevados por un viaje a través de las decepciones. Una oración no contestada, una promoción de trabajo que no se cumplió, un anillo de compromiso que nunca pusieron en el dedo de tu mano, la prueba de embarazo que sale negativa una y otra vez en un matrimonio que está deseando tener hijos. La decepción puede venir de aquel crédito para comprar la casa que no te aprobaron y te desalientas. En todas las etapas y en todas las estaciones de nuestra vida vamos a enfrentarnos a expectativas insatisfechas que si no sabemos gestionarlas nos van a lastimar. Y vamos a pensar y a creer que Dios nos ha mentido o que Él nos ha engañado. Y como Moisés, Señor, si esta es la manera en cómo tú me vas a tratar, mejor quítame la vida. Job 30:26 también experimentó grandes decepciones en su vida, grandes. Él tenía grandes expectativas de bien. Job 30:26 dice, cuando esperaba yo el bien, ¿qué le vino? ¿Quién permitió ese mal? Dios. Él esperaba el bien.
le vino el mal. Cuando esperaba la luz, vino la oscuridad. Pero al final de la historia de Job, él argumenta, después de todas las vivencias que tuvo, él dice: Señor, después de todo lo que tú permitiste, ahora mis ojos te ven. Antes te oía, antes te conocía por lo que escuchaba, pero ahora mis propios ojos pueden contemplarte. En Ruth 1:20 tenemos a Noemí, que Noemí le dice a Ruth: llámame Mara, no me llames Noemí. ¿Por qué Mara? Dice: porque el trato del Todopoderoso me ha llenado de amargura. Debido al pecado, nuestra vida puede estar llena también de dolor y grandes decepciones. Es por eso, y no debemos sorprendernos, Jesús mismo advirtió, Juan 16:33, en este mundo tendrán muchas aflicciones, muchas decepciones, muchas expectativas incumplidas. Moisés se decepciona contra Dios y le reprocha a Dios. O sea, no se quedó callado, le reprocha. Y a través de nuestra vida, y yo le puedo decir, a través de mi vida personal, he experimentado mucha clase de decepciones, al igual que usted, al igual que todos nosotros. Nos decepcionamos de los políticos, nos decepcionamos de los gobiernos, nos decepcionamos de los sistemas económicos de nuestro país, nos decepcionamos de la gente, nos decepcionamos de la empresa, del trabajo, nos hemos decepcionado de la iglesia, nos hemos decepcionado de pastores o líderes. Es más, nos hemos decepcionado de nosotros mismos. ¿No le pasa? ¿No le pasa eso? Yo me decepciono muchas veces de mí mismo. Pero en mi debilidad es que Dios me hace fuerte. ¿Y sabe? Y también en mi vida personal sí he tenido esos episodios donde me decepcioné contra Dios. Qué difícil es estar al pie de una cama de hospital sufriendo y ver sufrir a ese ser amado. Y es ahí donde tú te preguntas: ¿dónde, Señor? ¿Por qué permites esto? ¿Dónde estás? Estás causando sufrimiento. E inmediatamente uno puede tener una expectativa irreal sobre lo que Dios está permitiendo. Y es donde Dios te dice: es que a mí me interesa sanar el alma de esa persona que está en una cama de hospital. Hace muchos años yo aprendí esto, de que en algunas situaciones Dios permite que seres que amamos lleguen a un hospital convaleciendo para que sus corazones sean quebrantados. Yo lo aprendí y fue doloroso entender que realmente en muchas ocasiones lo que más le importa a Dios no es sanar un cuerpo, sino sanar un alma. Y para poder sanar el alma de una persona es necesario quebrantar el cuerpo y debilitarlo físicamente. Y esto en muchas ocasiones viene a través de enfermedades. No fue para mí fácil entender esto, me costó años entender. Pero después un día lo supe, que a Dios le importaba salvar el alma de las personas que yo más amaba, que se encontraban en la cama de un hospital y que fallecieron. Pero sentí esa paz de parte de Dios cuando Él habla a mi corazón. Dice: yo voy a sanar su alma. El cuerpo ya no, el alma. Eso es lo que importa. Y algunas veces, como el faraón, somos tan duros, iglesia. Somos tan duros en nuestros corazones que para debilitarnos y quebrantarnos permite enfermedades, permite males contra nuestra carne para quitarnos las fuerzas.
¿Quién no se ha decepcionado? ¿Y por qué nos decepcionamos? Porque malinterpretamos lo que Dios está permitiendo. Malinterpretamos la voluntad de Dios, el carácter de Dios. Mire, para poder superar esas decepciones, debemos tener la perspectiva correcta. En este mundo no podemos eliminar el sufrimiento, no podemos eliminar a los traicioneros, no podemos desarraigar a los desleales, a los asesinos, a los homicidas. No, eso va a continuar. Hay algo que debemos tomar en cuenta, que ningún sufrimiento o decepción que experimentamos en esta vida puede deshacer la voluntad de Dios. Nada en este mundo. Y cuando mis expectativas se basan en la palabra de Dios, ¿sabe? Nunca me decepcionarán. Debemos construir expectativas sobre la palabra de Dios. Esas nunca dejarán de cumplirse. El cielo y la tierra podrán decepcionarnos, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. El Salmo 19:7 nos dice, el testimonio del Señor es fiel. Y podemos mirar a Dios y podemos confiar en Él. Como lo dice Proverbios 3:5-6, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No te apoyes en tus propias expectativas construidas por tus ideas, o por tus pensamientos, o por tus presuposiciones. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él hará derechas tus veredas, dice Proverbios. ¿Esto de qué nos habla? Que sus promesas son absolutamente sólidas. Y nuestra expectativa de que Él cumplirá su palabra, eso se llama fe. La fe es la certeza de lo que no se ve. Confianza en lo que Dios hará aunque no lo estemos observando. Por eso podemos esperar que Dios haga exactamente lo que Él dice que hará. Aquí Moisés en este episodio estaba entrando en un dilema. Sintió incertidumbre de lo que Dios estaba permitiendo en el desierto contra el pueblo de Israel. Moisés de alguna manera dejó de confiar en la palabra de Dios. Su expectativa no estaba puesta en la palabra que Dios le había dado, porque la palabra de Dios se va a cumplir. Él se dejó llevar por lo que el pueblo estaba diciendo. Él se dejó influenciar por las quejas y los lloriqueos del pueblo, donde comenzaron a expresar su descontento, su reprobación a Dios. Pero ¿sabe cuál es el fin de toda historia? Y finalmente, ¿cómo Dios cumple su palabra? Esto lo podemos ver, tenemos que trasladarnos hasta el libro de Josué, capítulo 21, verso 43-45. Es aquí donde podemos corroborar que justamente lo que Dios promete, Él lo cumple. Lo que Él dice es lo que Él hará. Y lea conmigo el verso 43-45 de Josué 21. Dice, de esta manera, es Josué hablando al pueblo de Israel. Josué está remontándose a los tiempos de Moisés. Se recuerde que él fue el colaborador de Moisés en toda esta odisea. Y Moisés remonta sus pensamientos a lo que había sucedido justamente en el desierto. Dice, de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, dice Josué. El pueblo de Israel, ¿qué está declarando Josué? El pueblo de Israel, él está relatando, tomaron posesión de esa tierra donde fluía leche y miel y la habitaron. ¿Cumplió Dios su promesa? Sí, la cumplió. El verso 44 dice, y Josué le dice, y escuchen, y Jehová les dio paz a su alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres. ¿Y qué hicieron sus padres en Números 11? Quejándose y lloriqueando por la falta de confianza en que realmente Dios los proteja y que los sustente. Eso era lo que estaban haciendo esas generaciones en el pasado. Y Josué corrobora, lo que Dios juró a sus padres, Dios lo cumplió.
y ninguno de sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó ni una palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. ¿Qué dice la parte final? Todo se cumplió. Todo se cumplió. ¿Había motivos para que el pueblo de Israel se decepcionara? Ninguno. ¿Pero por qué se decepcionó? Por las expectativas que ellos mismos construyeron. Por eso, ¿hacia dónde debemos construir nuestras expectativas? Sobre la palabra de Dios. Porque todo lo que Dios ha dicho, todo lo que Dios ha prometido a través de toda la historia, todo, iglesia, todo se cumplirá. Dios no decepcionará. Dios no mentirá. Dios no nos engañará. Y aquí está Josué mirando hacia el pasado, se está remontando a sus recuerdos de aquellos tiempos junto a Moisés. Y lo que está haciendo Josué es dar un testimonio de la fidelidad de Dios, quien cumplió su promesa de darle a Israel toda la tierra que había de dar a sus padres. De esa bendición de la cual se habló desde aquellos tiempos, de aquellas victorias que Dios dio sobre sus peores enemigos. Y Josué está dando un testimonio vivo diciendo: Dios realizó cada parte de lo que Él se comprometió y no faltó a ninguna de sus promesas. Todo lo cumplió. Y aquí viene una lección muy importante, iglesia. Esto nos enseña que a pesar de que el pueblo de Israel fue desleal por su decepción contra Dios, la infidelidad de Israel no pone en duda la fidelidad de Dios. Nosotros podemos ser infieles a Dios, pero Él siempre será fiel. Él cumplirá su palabra, Él cumplirá su voluntad, Él cumplirá y llevará a cabo todos sus planes, y todo lo que Él ha prometido se cumplirá. Pablo afirmó este mismo principio en las palabras que Él le dijo a Timoteo, 2 Timoteo 2:13. Dice: si fuéramos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Y la voluntad de Dios pocas veces cubre mis expectativas terrenales, ¿sabía eso? Pocas veces, siendo honesto, pocas veces la voluntad de Dios ha cubierto mis expectativas terrenales o materiales. Por eso mis expectativas me llevan a una decepción de lo que yo consideraría que Dios debería darme, o de aquello que yo consideraría que merezco. Por eso terminamos decepcionados. Debemos tener la perspectiva de Dios para no sentirnos decepcionados cuando las cosas no sean como nosotros queremos, o cuando no ocurran de la manera como nosotros quisiéramos que fueran. La perspectiva de Dios es importante. Ahora, ¿con qué facilidad Moisés perdió la perspectiva correcta? Eso facilitó que con ese atrevimiento él cuestionara a Dios. Y vuelvo a hacer la pregunta: ¿quién de los que estamos presentes en este momento, quién aquí no ha experimentado ese sentimiento de decepción hacia Dios? Para sentirse decepcionado significa que nuestros sentimientos, escuche, que nuestros propios sentimientos nos hacen sentir con insatisfacción de lo que no recibimos y que creímos que merecíamos. Y a veces nuestras esperanzas, nuestros deseos, nuestras expectativas no se cumplirán. ¿Dios ha prometido cumplir tu palabra o su palabra? Su palabra. Él ha prometido cumplir su palabra. Él no ha prometido cumplir tus sueños. Él no ha prometido cumplir tus deseos o tus caprichos.
Él no ha prometido nada de eso. Él ha prometido cumplir su palabra. Y Él me dice, si tú te acercas a mí, yo te daré vida y vida en abundancia. Si tú te acercas a mí, me eres fiel y guardas mis mandamientos y permaneces en mi palabra, te irá bien. Si tú meditas día y noche en mi palabra y la pones como una preeminencia en mi vida, le dijo a Josué el Señor, todo lo que tú hagas será bendecido. Y ahí es donde se genera esa expectativa sobre la palabra de Dios, sobre lo que el Señor desea. Las expectativas de esta iglesia están sobre la palabra de Dios y la voluntad de Dios, no sobre lo que yo quisiera o lo que yo desearía. Cuando de alguna manera Dios no llena mis expectativas, inevitablemente surge la decepción, ese sentimiento de reprobación y desagrado. Si Dios no actúa de la manera como yo quiero que lo haga, me decepciono, me desilusiono, mi corazón se comienza a amargar, a resentir, se comienza a endurecer y al rato termino negando la fe. Eso condujo a Moisés a una vacilante fe en Dios, sobre su cuidado, sobre su protección y sobre el sustento para su pueblo. A través de los años, yo he visto cómo Dios ha determinado no actuar. Él lo ha determinado. Y créame, han sido más los no de Dios que los sí de Dios. ¿Y qué tenemos que hacer? Seguir obedeciendo. Seguir obedeciendo. En mi humanidad, muchas veces yo he calificado a Dios en base a lo que yo haría o lo que yo siento que Dios debería ser o ser. Y ahí es donde termino desilusionado, donde termino frustrado y algunas veces hasta lastimado por mis expectativas egoístas y torpes acerca de la voluntad de Dios. Pasa el tiempo y ahora sé que si Dios no lo hizo, no fue porque Él fuera incapaz de intervenir, sino porque simplemente no era su voluntad hacerlo. Porque no iba a traer un beneficio, porque no iba a ser algo bueno para mí. Y Dios elige actuar o no actuar, ¿de acuerdo a qué? De acuerdo a su perfecta y santa voluntad. ¿A fin de qué? De lograr un propósito justo para cada uno de nosotros. Y nada de lo que suceda está fuera del plan de Dios. Él tiene control, dice la Biblia, sobre cada molécula que flota en el universo. Y la voluntad de Dios abarca cada acto y decisión hecha por cada persona en todo el mundo, en todo momento. Y Él tiene cuidado y control de todas las cosas. En Isaías 46, 9 al 11, Dios nos dice, va a aparecer en la pantalla la imagen: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, ni nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi plan permanecerá y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al hombre de mi plan. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado, dice el Señor, y también lo llevaré a cabo. Al momento de la aflicción, yo les pregunto esto: cuando tú estás pasando un momento difícil, esos momentos que te tiran, te llevan a la lona, te llevan al suelo, esos momentos difíciles, no esos momentos difíciles cuando a veces creemos que un momento difícil en nuestra vida es que se vaya el wifi de la casa. Ya no sé qué hacer. No hablo de esa clase de aflicciones. O tengo que irme caminando al trabajo porque se ponchó la llanta del carro. ¿Por qué, Señor? Oye, dale gracias a Dios que tienes pies para caminar. Hablo de momentos difíciles, momentos de aflicción.
Cuando tú estás pasando esos tiempos difíciles de dolor, ¿cuántos aquí pueden entender en ese momento lo que Dios está haciendo? Yo creo que ninguno. Ninguno entendemos lo que Dios está haciendo cuando estamos siendo afligidos. Y es precisamente lo que nos dice Isaías 55, 8 al 11. Nos dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así como será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. No podemos entender lo que Dios está haciendo en tiempos de aflicción, pero nuestras expectativas deben estar puestas en que la palabra de Dios no volverá vacía, que aún en ese tiempo de hambre, de padecimiento, de estrechez, Dios lo usará, Él hará lo que Él quiera hacer, y que aún en la miseria, su palabra será prosperada en nuestras vidas. Y su palabra hará todo lo que Él quiera hacer con nosotros. El problema es, iglesia, el problema con nuestras expectativas y el problema mayor que tenemos con las decepciones es que nuestros pensamientos están puestos en lo terrenal. Pero los pensamientos de Dios están en la eternidad. Mientras mis planes son no morir, porque no sé por qué es un plan de muchos no morir. No me explico. Sí sabe que va a morir, ¿verdad? Sí, todos vamos a morir. El punto es cuándo queremos morir. ¿Cuántos quieren morir hoy? Y algunos, ay, no hable de eso porque está invocando a... No, todos vamos a morir. Lo que no sabemos es cuándo. Pero el punto es, ¿estamos preparados para morir? ¿Estamos preparados para morir? Imagínense esas expectativas irreales de, mi expectativa en la vida es que Dios no me permita morir y yo quiero que Él venga por mí como lo hizo con Elías, en un Lamborghini de fuego y no sufrir. No, esa expectativa te va a lastimar, te va a herir si no se cumple. Mire, mientras mis planes o nuestros planes, para muchas personas, mientras los planes de muchos son no morir, ¿sabe? Los planes de Dios, ¿sabe cuáles son los planes de Dios? ¿Sabe cuál es el plan de Dios? Que usted muera. El plan de Dios es darte vida eterna, esa vida eterna que viene después de morir. Entonces, tenemos que morir para que se cumpla la promesa de Dios de estar con Cristo por la eternidad. Y mientras mis pensamientos están en no enfermarme, los pensamientos de Dios están en permitir una enfermedad que quebrante mi corazón endurecido para transformarme. ¿A quién le gusta enfermarse? A ninguno. ¿A quién le gusta obedecer a Dios? Pues también ahí estamos. Y bueno, como dice la versión traducción viviente, lloriqueamos mucho, ¿a poco no, iglesia? Como el pueblo de Israel. Nuestras expectativas no se cumplen, no se hace lo que nosotros queremos, Dios no nos trata como pensamos que merecemos y estamos lloriqueando junto con nuestra familia.
¿Por qué Dios nos trata así? Y ahí estamos quejándonos. Y estamos echándole la culpa a medio mundo. Que me va mal por esto, me va mal por la culpa de aquel. Lloriqueamos mucho como el pueblo de Israel. Y como el pueblo de Israel, pasamos por un tiempo difícil y al no cumplirse esas expectativas que teníamos sobre Dios, nos decepcionamos. O sea, nos decepcionamos y cuestionamos a Dios por hacernos pasar por el valle de sombra y de muerte. Pero, ¿qué acaso la Biblia no dice, y lo sabemos con seguridad, que cualquier cosa que Dios haga, cualquier cosa que Dios permita será para nuestro beneficio? ¿Qué acaso no dice eso la Biblia? Lo entendamos o no lo entendamos, cumpla nuestra expectativa o no la cumpla, todo contribuye para un bien en nuestra vida. Romanos 8:28, los que aman a Dios, ¿cuántos aman a Dios? Entonces todo lo que Dios permite contra ti o a favor de ti va a contribuir para dar un beneficio. Entonces la clave para evitar decepcionarnos con Dios es alinear nuestras voluntades con la suya, someternos a su voluntad en todas las cosas. Al hacerlo, no solo nos evitará ser decepcionados o sentirnos decepcionados por Dios, sino también evitará que nos estemos quejando y que estemos enojándonos por los eventos que Él está permitiendo que ocurran en nuestra vida. Los israelitas en el desierto se quejaron, cuestionaron a Dios, quisieron matar a Moisés. Y a pesar de haber visto el milagroso despliegue de su poder, al abrirles camino en medio del Mar Rojo, al suministrarles el maná, las codornices en el desierto, ellos vieron la gloria del Señor que los seguía en la forma de una columna de fuego. A pesar, iglesia, a pesar de la continua fidelidad de Dios para con Israel en el desierto, como sus expectativas nunca fueron cubiertas o satisfechas, ellos de una manera continua y generación a generación se mantenían enojados y decepcionados con Dios porque Él no actuaba como ellos pensaban que debía hacerlo. En vez de someterse a su voluntad y confiar en Él, ellos vivían en un constante estado de agitación y confusión. Y termino con Números 11:31, vea lo que dice. Ahora bien, terminando esta historia de Números 11, ahora bien, el Señor envió un viento que trajo codornices desde el mar. Fíjese, Dios les envió codornices. ¿Eso de qué habla? El pueblo es infiel y Dios es fiel. A pesar de la insensatez y la ingratitud del pueblo de Israel, aún así Dios los bendijo. Envía un viento que trae codornices desde el mar y las deja caer por todo el campamento. Las codornices, dice, volaban por kilómetros en todas las direcciones a la altura de 1 metro sobre la superficie de la tierra. Ahora, si quisiéramos extender este mensaje, otra hora, podríamos hablar de la docilidad, la obediencia y la actitud de las codornices de obedecer a Dios para ser alimento de los israelitas. Mejor las codornices que el pueblo de Israel. Dice, volaban por kilómetros en todas las direcciones a la altura de 1 metro sobre la superficie de la tierra. Así que el pueblo salió y atrapó codornices todo ese día a lo largo de la noche y también todo el día siguiente. Nadie recogió menos de 2,000 kilos, imagínense. ¿Dios es bueno o Dios no es bueno? ¿Dios desea lo peor para nosotros? No. Entonces, dice esta es la versión traducción viviente, entonces las pusieron a secar por todo el campamento, pero mientras se saciaban de carne, cuando aún estaba en sus bocas, el enojo del Señor se encendió contra el pueblo y los castigó con una plaga muy grave. Es decir, Dios fue fiel, los alimentó, les dio carne, pero el pecado tenía consecuencias, escuchen. Ese sentimiento de enojo, ese sentimiento de decepción que los llevó a arremeter contra Dios, causó consecuencias contra el pueblo de Israel. Dios no dejó de sostener al pueblo, pero era necesario también disciplinarlos. Y hay que entender esto, era necesario disciplinarlos.
y los castigó con una plaga muy grave. Así que ese lugar fue llamado Kibrot Ataba, que significa tumbas de glotonería. Porque allí enterraron a la gente que codiciaba. ¿A quiénes castigaron? Fíjese, yo quiero hacer el énfasis. ¿A quiénes castigaron? Aquella gente que codiciaba la carne de Egipto. No fueron castigados los inocentes, sino los codiciosos, los que cuestionaron, los que renegaron. Después dice, los israelitas viajaron, se quedaron por ahí algún tiempo, y así termina esta parte en el verso 35. Cuando alineamos nuestras voluntades con la voluntad de Dios y cuando realmente somos humildes para obedecer a Dios, aunque nuestras expectativas no sean cumplidas, es donde podemos decir como Jesús, Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22, 42. Filipenses 4, 11 al 13, Pablo dijo, y vea lo que el apóstol Pablo dice, yo no lo digo porque tenga escasez. El apóstol Pablo, muchas de las expectativas que a lo mejor él tenía también no se cumplieron, hablando de expectativas terrenales. ¿Usted cree que la expectativa de Pablo era tener escasez, ser flagelado, ser amenazado, haber pasado por situaciones de muerte? Claro que no eran sus expectativas de servicio a Dios. Pero él enfrentó todo esto y aún así vea lo que él dice. Yo no lo estoy diciendo porque tenga escasez. ¿He aprendido a qué? A contentarme. A contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y el verso 13 que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. 1 Timoteo 6, versos 6 al 8, Pablo dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos llevarnos. Así que teniendo sustento y abrigo, con eso estemos ya satisfechos, dice esta versión. Pablo aprendió a contentarse cualquiera que fuera su situación. Él confiaba en Dios, se sometió a la voluntad de Dios, sabiendo que el Dios al que él servía era un Dios santo, justo, perfecto, amoroso, misericordioso. Pablo sabía que Dios haría que todas las cosas trabajaran en conjunto para su bien. Por eso él nunca expresó un sentimiento de decepción contra Dios. Moisés, contrario a Pablo, él sufrió de ver que las expectativas del pueblo no se estaban cumpliendo como ellos querían. Y Moisés se dejó llevar por ese sentimiento colectivo del pueblo de Israel. Fuera de las Escrituras, iglesia, fuera de las Escrituras, será muy difícil tener una perspectiva adecuada sobre el sufrimiento y la decepción. ¿Hacia dónde tenemos que orientar nuestras expectativas? Hacia lo que la palabra de Dios enseña. Y va a ser a través de las pruebas que vamos a aprender la paciencia, la humildad, la resistencia, la confianza. A través de las pruebas es que va a ser fortalecida nuestra fe. Esas virtudes espirituales se van a fortalecer y van a desarrollar nuestro carácter piadoso para no renegar ni cuestionar contra Dios, como en su momento lo hizo Jeremías o en este caso el propio Moisés. Y en este episodio vemos un episodio lamentable en la vida de Moisés, donde pues debido al incumplimiento de las expectativas en el pueblo de Israel y debido a que él no supo manejar esa presión del pueblo sobre él, pues se desató una ira en Moisés, se enojó debido a su decepción contra Dios. Que no ocurra lo mismo con nosotros, iglesia. Es un llamado, una advertencia de parte de Dios para esta mañana. Póngase de pie. Padre, te damos gracias por tu palabra. Agradecemos por lo que tú hablas hoy a nuestros corazones. Lo que tú nos hablas hoy, Señor, te pedimos que afirmes nuestro corazón en tu voluntad y en tu palabra. Y como el día de hoy lo hemos aprendido, aún a pesar de que nuestras expectativas no se cumplan,
no dejaremos de ser fieles a ti. Queremos obedecerte por encima de cualquier cosa, obedecerte por encima de nuestros propios planes, ser fieles a ti por encima de nuestros sentimientos. Lo que más daño nos causa, Señor, lo que más daño nos causa son esas expectativas que nosotros hemos construido sobre la base de nuestros deseos, de nuestros pensamientos, de nuestros ideales, de nuestras experiencias pasadas. Eso es lo que más nos lastima. Pero tú nunca decepcionas, porque como lo vimos en esta historia, el pueblo de Israel se quejó una y otra vez debido a que sus expectativas no se cubrían. Pero a través de Josué, después de muchos años, Josué da un testimonio fiel de que todo lo que tú habías prometido, todo fue cumplido al pie de la letra. Tú no fallas, Señor. Nosotros sí fallamos. Nosotros sí somos infieles, pero tú eres fiel. Sigue enseñándonos. Y si en algún momento se ha liberado un sentimiento de ira o de frustración contra lo que tú has permitido, te pedimos que tú nos redargullas en este momento y que podamos ser convencidos de nuestro pecado y que podamos ser también avergonzados debido a nuestra necedad. Sigue levantándonos, sigue edificándonos, sigue sanándonos, sigue restaurándonos. Y levanta este pueblo, levanta esta iglesia que pueda ser fiel a ti aún en medio de los desiertos que atraviesan en sus vidas. Te damos gracias, Señor. Levante sus manos y dígale: gracias, Señor, gracias. Gracias porque has hablado hoy. Gracias por esta palabra oportuna a mi corazón. Yo quiero ser fiel a ti, Señor. Quiero ser fiel a ti. Y te doy gracias. Te doy gracias. Quiero aprender, Señor, a tener contentamiento en todas las cosas. Haz tu obra en mí. Y que todas mis expectativas estén cimentadas en tu palabra. En tu palabra. Te damos toda la honra y toda la gloria hoy, Señor Jesús, en el nombre maravilloso de Cristo.